Perfecto, muchas gracias. Ahí listo, ¿verdad? Ujú. Muy bien, claro que sí. Claro que sí, oramos, hermano Dani. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti por los méritos de Cristo. Señor, gracias porque tú nos has llamado tus hijos, nos has llamado para buenas obras. Señor, como producto del Evangelio, como producto de nuestra fe, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos pedirte, nuestro hermano Dani y yo, Señor, que puedas usar esta charla, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a transmitir verdades de tu Evangelio, que también, Señor, nos ayuden a vivir esta vida, Señor, nuestra vida cristiana, aún en el uso de nuestras redes sociales. Permítanos saber que nuestra vida toda, Señor, es delante de ti, Señor. No hay área en nuestras vidas que podamos, Señor, escapar, que podamos esconder, que podamos separar de nuestra fe, Señor. Que este día puedas enseñarnos. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. 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 Bien. Saludos a todos los que se están conectando, amados hermanos. Esperamos que este live sea de mucha edificación y bendición. Bien, hermano Rafa Rivero, si nos podría hablar un poco de usted para que la audiencia que quizás recién lo vaya a conocer. Claro, bueno, tengo el privilegio, como usted dijo al inicio, de servir como director académico en el Instituto Teología para la Ajá, Vida. Es un instituto que ofrece preparación teológica desde diplomados, licenciatura, ajá, maestría. Primeramente Dios, en enero iniciamos. Así que bueno, tengo el privilegio de además enseñar diferentes materias, ajá, sobre todo en cuestión de teología sistemática, ajá, predicación, que digamos que son dos de mis áreas favoritas, pero sobre todo teología reformada. Es uno de los temas que más he profundizado, que más también me apasiona. Y ajá, bueno, pues estoy casado felizmente con Adriana, es mi esposa, tenemos casi ya 3 años de casados. ajá. Por la gracia del Señor, también predico, enseño en la iglesia local y bueno, estamos sirviendo mayormente en el área académica, escribo algunos artículos para Coalición por el Evangelio y pronto también para otra página, por ahí les pasaré el artículo cuando salga. Ajá. Y pues nada, hermanos, estamos para servir a la iglesia. Excelente, qué bendición, hermano. Gracias a Dios. Ajá, amén. Bien, hermano, quería empezar con la primera pregunta sobre este tema. ¿La Biblia nos habla de la madurez de un cristiano? Ok, muy buena pregunta. Desde luego, cuando leemos, por ejemplo, Efesios, Ajá, leemos Hebreos sobre estas demandas, ¿no? De la iglesia, que siendo ya una iglesia de años, probablemente aún muchos de ellos están luchando con algunas cosas como niños fluctuantes, como personas que no han crecido a la madurez, no han crecido en el Evangelio y creo que podríamos tomar muchos textos ajá, para hablar de la madurez desde las escrituras, pero si pudiéramos de alguna manera simplificar esto, creo que podríamos decir que la madurez cristiana no es principalmente tener mucho conocimiento, aunque eso no está mal, ¿no? Como vemos libros atrás de usted, vemos libros acá, no está mal conocer, ajá, pero la madurez no se mide principalmente por el conocimiento, no se ajá, mide por la elocuencia desde el púlpito, porque podríamos pensar que una persona que habla muy bien es una persona muy madura, ajá, no se mide por un examen de teología. ajá, La madurez teológica cristiana se mide por la semejanza a Cristo. amén, Cuando leemos Romanos 8, 28 y 29, vemos que todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuál bien? Ser conformados, porque fuimos predestinados para ser conformes a la imagen del Hijo de Dios. ajá, Esta semana, justamente, que pasó en una iglesia que está celebrando la reforma, me invitaron a predicar sobre un texto de Efesios que me gustaría compartir con ustedes. ajá, Es Efesios capítulo 4, versículos bueno, prediqué realmente desde el versículo 1 al 16. Fue un reto muy fuerte predicar tantos textos. No estoy acostumbrado a predicar quizás 5. Entonces, cuando Pablo habla en Efesios 4, ya está entrando a los, vamos a llamarle así, en los imperativos de la fe. Ahora que ya ha explicado el Evangelio, ahora dice cómo debe lucir la vida después de esto. Y vemos que Pablo dice, estén unidos, busquen la unidad del Espíritu. Y habla de los ministerios, habla que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, ¿por cuál o para cuál propósito? El ajá, versículo 12 de Efesios 4 lo dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio,
para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo, o a la estatura del varón perfecto. Así que madurez, podríamos pensar, no es experiencia, es elocuencia o es conocimiento, pero madurez cristiana, bíblicamente, es ser semejante a Cristo. Aunque tenga un gran ministerio, aunque predique muy bien, si no se está viendo mi carácter reflejado conforme al de Cristo, es que entonces realmente pudiera estar madurando en algunas otras cosas, pero no en mi semejanza, no en mi carácter, que al final es lo más importante después de todo. Así es. Muy importante. Parecernos a Cristo. Ah, es importante saber a quién seguimos en las redes sociales, hermano. Sí, es también una muy buena pregunta. Ujú. Eh, es importante conocer a quienes seguimos, pero obviamente esto es más complicado, ¿no? De lo que pudiera parecer, porque aunque incluso tengamos cierto conocimiento por terceros de una persona, realmente no podemos estar seguros que la conocemos realmente. O sea, porque conocer a una persona demanda más que conocer algunos datos sobre ella, acerca de su vida pública, porque realmente pues conocer a alguien es tener una relación, ¿no? Profunda. Pero por lo menos deberíamos estar seguros que las personas que seguimos tengan ciertas, vamos a llamarlo así, cierta veracidad, ¿no? Ujú. Eh, bueno, en primer lugar, ¿no? Si estamos hablando de influencers cristianos, por ejemplo, de que sean cristianos, ¿no? Que su vida sea una digna vida de un cristiano, y no me refiero a que sean perfectos como ninguno de nosotros los que está aquí lo somos, pero por lo menos que su vida, su carácter esté dando frutos, que en su iglesia local, que los hermanos que están junto a él puedan dar un buen testimonio. Ahora, como la mayoría de veces no tenemos acceso a ese conocimiento, deberíamos entonces escuchar lo que dicen, lo que escriben, lo que hacen, y realmente reflejar si esto es compatible con las escrituras, si lo que están diciendo lo hacen con un buen corazón, porque probablemente estén diciendo cosas verdaderas, con una mala actitud, con un mal carácter, incluso con un sentido o una dirección opuesta a bendecir, en lugar de eso quizá atrapar a las personas en mentiras o tratar de derrumbarlas por medio de la verdad. Es decir, no solamente debemos atender qué es lo que se escribe, qué es lo que se dice, sino también cómo se hace. Y esto es importante porque después de todo somos, sí, nuestros hábitos, pero también las personas que nos rodeamos y obviamente escuchamos, ¿no? Ujú. Y las personas que normalmente pues nos influencian, los influencers en redes sociales, pues también pueden formar en cierta medida nuestro pensamiento, pueden formar en cierta medida la toma de nuestras decisiones. Así que por esa razón creo que debemos saber a qué tipo de personas nos exponemos, y tener también mucho cuidado, ¿no? No estoy fomentando un espíritu temeroso donde dudamos de todos, donde sospechamos de todos, los creemos a todos pecadores. No, no, no quiero fomentar esa actitud, Ujú. más bien que tengamos prudencia al elegir a quién seguir, y bueno, ahorita daremos algunas pautas, pero es preferible seguir a pocos, pero que realmente esté comprobado su carácter, su vida, o por lo menos lo que conoces de ellos en redes sociales, en lugar de estar con gente polémica, gente que solamente busca hacer caer a otros, solamente busca verse más inteligente que otros, derrotar a otros con sus argumentos. ¿Para qué? Bueno, ganar likes, quizá seguidores, no lo sé. Pero es importante, hermano, porque sí influencian demasiado nuestras vidas. De hecho, hace 2 años tengo el privilegio de dirigir un congreso Ujú. de jóvenes, y hace 2 años tocamos el tema de influenciar, así se llamó el congreso, Influenciados, hablando cómo podemos manejar las redes sociales con prudencia y cómo podemos también elegir a aquellos que nos están influenciando, ¿no? Después de todo, las personas que nos dicen, nos dirigen, nos ayudan con sus palabras, ideas, pues son importantes para nuestras vidas. Más nos vale elegir a las personas correctas, que proclamen a Cristo, ¿no? Que realmente busquen exaltar la gloria del Señor. Ujú. Así es. Ah, y digamos, hermano, ¿qué bandera roja o red flag necesitamos saber para no seguir a un influencer en las redes sociales? Híjole, es que aquí quisiera como encerrar el nicho, ¿no? Porque cuando hablamos de influencer, pues podemos hablar de tantos, ¿no? Cristianos y no cristianos, ¿no? Y Mm. obviamente yo, por ejemplo, sigo a
y me van a lo mejor aquí muchos a funar, ¿verdad? Pero yo sigo a personas que no son cristianas, ¿no? A filósofos, Ujú, a pensadores, no sé, incluso personas me gusta mucho el tema de la alimentación, de la salud, y ujú, sigo a personas no cristianas que hablan del tema. Pero cuando nos referimos a personas o influencers cristianos, creo que sí hay algunas red flags que nos pueden ayudar, ¿no? En primer lugar, cuando sobreponen sus ideas a la palabra de Dios. Es decir, cuando sus ideales, sus argumentos están por encima de lo que Dios ha revelado en su palabra o incluso en contradicción. Y bueno, esto creo que no debería dedicar mucho tiempo para argumentarlo, pero es cierto que la palabra de Dios es nuestra autoridad suprema, si es que realmente abrazamos el principio de algunos reformadores, ¿no es cierto? La sola escritura, que la palabra de Dios no es la única autoridad, pero es la autoridad suprema. Los concilios, las confesiones, todo esto son importantes, son relevantes, pero nuestra autoridad suprema, la norma que norma todas las normas o todas las autoridades es la palabra de Dios. Entonces, si un influencer sobrepone sus opiniones a la palabra de Dios, estoy hablando de un influencer cristiano, es ujú. entonces ya una red flag que debería alarmarte un poco, ¿no? En otro rasgo, otra red flag que debería ayudarnos a escoger bien a las personas a las que nos exponemos, es Ujú, obviamente también cuando la verdad no es dicha con amor, cuando se pueden decir cosas ujú, verdaderas, doctrinas ciertas, ujú, pero no se dicen en el amor de Cristo. Normalmente pueden ser para dejar en vergüenza a alguien, por ejemplo, ¿no? Reformados y arminianos. ujú, Vaya, yo soy un hombre que abraza la confesionalidad reformada, pero también he visto y se ha apuntado en muchas ocasiones sobre el exceso, sobre la violencia con la que los reformados solemos escuchar a las personas que difieren de nosotros. Entonces puedes hablar la verdad, pero no hablarla en amor. Y eso destruye más que edifica. Poder o tratar de comunicar las doctrinas de la gracia sin gracia. Eso es algo contradictorio, pero sucede claro. constantemente. Entonces cuidemos de seguir a personas que sobreponen sus ideas a la palabra o incluso que sus ideas están en consonancia, pero que lo hacen en lugar de para bendecir, para hacer caer, para hacer mofa de otros cristianos. Y esto, hermanos, deberíamos tener mucho cuidado. En tercer lugar, cuando evidentemente esta persona busca la fama más que la edificación de la iglesia. Hemos visto muchos excesos de hermanos influencers que parecen lamentablemente periódicos amarillistas, y eso es muy triste. Es muy triste porque en lugar de fomentar el crecimiento y una actitud piadosa, se fomenta esta actitud morbosa, lamentablemente. Y creo que esto también debería ser algo que deberíamos de cuidar. Y no es que los hermanos que están haciendo estas cosas no digan cosas verdaderas, no es que estos hermanos no sean verdaderos cristianos, pero tenemos que cuidar de alguna manera de permearnos de esa actitud amarillista, de esa actitud polémica. Y no está mal, aquí quiero decirlo, ser un creador de contenido, pero el dinero, la fama no debe ser la prioridad. Y como ustedes saben, si tienes un canal de YouTube o si tienes alguna otra red social, sabes que puedes monetizar, lo cual es una bendición, honestamente, ¿no? Porque eso, pues, por ejemplo, a los creadores de contenido nos puede ayudar, ¿no? Para comprar nuevos materiales, leer, edificarnos, y todo eso puede bendecir también a nuestro hogar. Pero cuando evidentemente en el influencer cristiano esto es más importante, el dinero, que la edificación, tenemos que también tener mucho cuidado. Y en cuarto lugar también, cuando el influencer busca la pelea con todos, nos busca la polémica, busca siempre traer un tema donde lo va a poner en el centro, digamos, de la polémica. Y obviamente detrás de esto no solamente es el ser polémico, detrás de esto hay algo más profundo. Y es tratar de, en un sentido, llamar la atención, buscar validación de las personas, buscar mi identidad en lo que otros dicen de mí, o si hablan de mí, o si me reaccionan en mis publicaciones. Eso no, probablemente pueda estar siendo la salvación de esa persona. Puede ser su ídolo en el cual esté buscando su valoración, su identidad, su salvación, Ujú, aunque diga ser cristiano. Pero todos los cristianos luchamos con ídolos, todos, no solamente los no cristianos. Y no necesitamos tener una imagen, una virgen o un santo en nuestros hogares, pero puede ser la validación de las personas lo que nos dé identidad, o puede ser el que estemos en el habla de todos, ¿no? Y por eso causamos polémica, porque queremos ser el centro de atención. Nuestra identidad no está en Cristo, en el Evangelio, nuestra identidad está en que otros se fijen en nosotros, en que nos pongan atención. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos ante un influencer polémico.
porque probablemente su identidad se halla en sus seguidores, probablemente su identidad se halla en lo que otros dicen de él, y no en lo que Dios ha dicho a través de Cristo en nosotros, de nosotros, que somos sus hijos amados, que somos herederos con Cristo, que somos adoptados, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Si yo no creo eso, si yo no creo en el Evangelio y me abrazo de esas verdades, probablemente yo estaré buscando mi valía en las personas, en mis seguidores, en mis likes, en las views, en todo lo que conlleva las redes sociales. Y nuevamente, no es que esté mal hacer contenido. El problema es cuando nuestros corazones los volcamos para hallar nuestra esperanza en ese, básicamente nuestra imagen, ¿no? O en lo que estamos, en nuestra marca, ya sea seminario, ya sea red social de apologética, teología, lo que sea. Creo que debes de cuidarte mucho, no solamente de seguir a personas que buscan ser el centro de atención, sino también tú estar en redes sociales, ¿no? Tratando de ser el centro de atención, no para edificar, sino para justamente buscar tu salvación a través de los seguidores. Y bueno, por último, cuando evidentemente no dialoga y siempre se enoja y arremete contra todos los que no piensan como él. Ujú. Una persona así, desde luego, está evidenciando una falta de madurez cristiana, aunque sepa mucho, aunque tenga mucho conocimiento. Pero algo importante, hermano, que yo creo, Dani, y yo Ajá, hemos aprendido quizá a veces por diferentes situaciones, hemos tenido que aprender que aprendemos de todas las personas, ajá, ya sean personas que difieren o están de acuerdo con nuestros puntos. ajá, Pero normalmente yo he aprendido de personas que difieren de mí, porque me permiten ver un panorama diferente de un aspecto teológico, doctrinal, que evidentemente no era tan claro para mí, pero después de haberme cuestionado, incluso ya sea que cambie mis opiniones en asuntos que pueden ser cambiados, pero también, por ejemplo, yo no puedo cambiar si Jesús es Dios o no, ¿verdad? Esa es una doctrina central. Pero en asuntos, digamos, temas doctrinales secundarios o terciarios, ¿no? Y en segundo lugar, me han enseñado justamente de alguna manera, cimentarme más en mis creencias, porque al que otros me pregunten o pongan en tela de juicio mis argumentos, eso también me hace, obviamente, reforzarlos o cambiarlos si es el caso, ¿no? Y bueno, eso requiere humildad. Y no estoy diciendo que no me cueste, que yo soy humilde, aún me cuesta, hermano, yo soy orgulloso y necesito ir al Evangelio para reconocer que no lo sé todo, que yo puedo cambiar y necesito cambiar quizá algunas cosas, ¿no? Entonces, eso ajá. es un reto, ¿no? Pero hay que tener cuidado en estos aspectos, hermano Dani. Así es. Ajá. Ah, un influencer cristiano debería enfocarse más en la excelencia del contenido en lugar de estar buscando likes en las redes sociales. Bueno, desde luego creo que la pregunta es casi afirmativa en sí misma, ya que desde luego muchos se frustran, ¿no? Que porque no crece mi canal, Mm, que porque no crece mi escuela, que todo esto. Y están tan enfocados en que no crecen que se olvidan de algo, de dar, ¿no? Quieren recibir views, quieren recibir ujú, seguidores, pero no dan contenido de valor, no aportan valor a la comunidad, digamos, cristiana. ¿Y cómo esperas que la gente te siga, que la gente escuche tus predicaciones, tus enseñanzas o lo que tú hagas en tus redes sociales si no les aportas valor, si estás más preocupado por ganar seguidores que por aportar algo? Entonces, hay que enfocarse en el contenido, que sea contenido de realmente de valor, de calidad, ¿no? Si eres un apologista, haz buenos argumentos, presenta posturas adecuadas. Si eres un teólogo, bueno, estudia, lee y entonces también prepárate para comunicar, porque no todo es saber, también hay que saber comunicarlo. ujú. Y, y aún más, yo me atrevería a decir, en lugar de enfocarse aún más que en ganar seguidores y crear contenido, enfócate en las cosas que realmente son importantes en tu vida, en tu vida espiritual, tú con Dios, con tu esposa, porque yo no sé dónde sacan algunos hermanos tanto tiempo por estar en redes sociales Mm, y sus esposas están solas. Pastores mismos hemos conocido historias de terror, ¿verdad? ujú, Donde están en la iglesia todo el día, pero no con sus esposas, no con sus ujú, hijos. Y crecen entonces los hijos odiando a la iglesia porque le robaron a su padre. Y entonces la esposa puede ser que incluso pida el divorcio porque nunca el pastor o el influencer estuvo con ella. ujú. Deberíamos enfocarnos en las cosas importantes, más importantes. Y todo lo demás viene en un sentido, por consecuencia o con un efecto de el crear buen contenido de valor. Todo esto realmente, hermanos, proviene de que nuestras prioridades estén en el lugar justo y entonces todo lo demás va a surgir. Así que
el contenido va a surgir. Es que no me ven, oye, pues enfócate más en estudiar. Oye, es que no crece mi canal, pues entonces mejora tus argumentos, mejora tu pitch, tus diálogos, no lo sé, pronto a trabajar en las cosas que son importantes Ujú. y lo demás puede venir después. Entonces, enfocarnos más en dar valor, en las cosas que realmente importan en la vida, y entonces las redes sociales son importantes, sí, pero no son un lugar prioritario, no deberían serlo en nuestras vidas. Ujú. Así es. ¿Y por qué cree que los cristianos en la actualidad siguen menos a los eruditos bíblicos y más a los youtubers que tienen poco conocimiento, ¿no? Porque ahí usted va a las cuentas de eruditos y ve sus seguidores, tienen pocos, pero sin embargo ve a la cuenta de un youtuber, pasan los 100.000, 200.000, 300.000, ¿no? Este, Iba a decir algo, pero no sé si me arrepienta. Creo que los eruditos pueden ser más feos que algunos. Entonces creo que tiene que ver con una cuestión de imagen, honestamente. Bueno, puede ser, ¿no? claro, Pero no, no es la respuesta final. claro. Pero son más atractivos en otro aspecto, ¿no? Mm, Son más, a veces incluso conectan más con la gente. ujú, Algo que es cierto es que algunos influencers o youtubers no cristianos y aún ujú. cristianos, aunque no tengan una autoridad que les respalde, sin embargo, saben captar la atención, ¿no? Así es. De alguna manera han estudiado o han visto, han emulado, o simplemente tienen el carisma para atraer a las Ujú, personas. Ese un aspecto importante. ujú, Otro aspecto importante es que los eruditos suelen tener grandes dones de conocimiento, grandes habilidades, son lingüistas, tienen, no sé, un conocimiento, un bagaje muy fuerte en la Biblia, idiomas bíblicos, mundo bíblico y demás. Eso está genial y necesitamos eruditos. ujú. Pero lamentablemente así de grande su conocimiento y a veces así de deficiente su comunicación. Entonces, obviamente, podría decir, no, es que la audiencia le gustan las cosas superficiales y puede ser. Pero creo que también la culpa no está solamente fuera, sino está dentro del mundo erudito. Que aunque sabemos mucho, podríamos decir que sabemos mucho, realmente no sabemos comunicarlo. Sí, esa Ujú, es una realidad. ¿Cuántos nosotros hemos tenido maestros en el seminario que eran unas mentes brillantes, ujú, grandes libros, artículos, pero al momento de hablar te dormías en la clase porque no se ha esforzado el maestro, el erudito, en poder también saber comunicar, leer libros de cómo mejorar nuestra comunicación, cómo también usar ilustraciones para nuestro tiempo, para la audiencia, contextualizar el conocimiento. Creo que es algo que nos falla también, hermano Dani. O sea, contextualizar lo que estamos diciendo. Estamos, por ejemplo, cuando hablamos de la Reforma Protestante, solemos irnos al siglo XVI, siglo XVII, y lo cual obviamente estamos tratando la historia de la Reforma, pero al momento de trasladar las doctrinas reformadas a nuestro contexto, estamos viviendo todo en el siglo XVI. Estamos luchando todavía con los papistas, en lugar de luchar, aunque deberíamos seguir luchando en este frente, pero hay otros frentes, hay nuevos retos y nos quedamos en el pasado. No sabemos comunicar y no sabemos contextualizar. Y creo que esas dos razones son de las razones por las cuales creo que también hay menos interés en los eruditos bíblicos y más interés en los influencers que a lo mejor no saben tanto. A lo mejor ujú, no están preparados e incluso sus argumentos no son tan sólidos, pero ujú. saben comunicar. Así que la culpa no está afuera, la culpa está en la casa a veces. Sí, no, en eso estoy completamente de acuerdo. Ah, yo que he llevado pues estudios en el máster y sus profesores mayormente son buenos en predicación expositiva y usted lo ve, póngase como Paul Washer, y entonces tienen bastante alcance. Wow, eso es. Pero sí, claro, ellos predican que sana doctrina, las cosas que uno necesita, ¿no? Pero sí es lo que usted dice, hermano. Sí, sí, sí. Comunicar, ¿no? Sí, claro. No, y también obviamente ver también de alguna manera la oposición que tenemos al Evangelio, naturalmente los seres humanos. Entonces, en tercer lugar, creo que añadiría esto, hermano Mm, Dani. También no suelen ser conocidos sobre todo eruditos de sana mm, doctrina, porque normalmente pues, no queremos escuchar el Evangelio, ¿no? Por ser personas
con naturaleza pecaminosa rechazamos a Cristo, rechazamos las verdades que nos confrontan, y esto puede ser también una de las razones por las cuales quizá muchos eruditos no son tan famosos o son tan seguidos, Ujú. porque probablemente digan cosas incómodas, ¿no? Y bueno, y también creo que por los conceptos, a veces no queremos esforzarnos en escuchar y aprender nuevas ideas, queremos algo muy simple, algo muy sencillo, lo cual no está mal, pero también está bien de repente pues crecer, ¿no? Crecer más en conocimiento. Ciertamente habrá personas que nos va a costar más escucharles, seguirlos en sus argumentos, pero vale la pena esforzarnos también. Ujú. Así es. Un cristiano maduro, ¿en qué momento debería ser apologética en las redes sociales? Ya que a veces, como vemos en las redes sociales, entre mismos cristianos estamos contendiendo. Perdón, hermano, se me cayó mi... Sí, sí, No, no te no preocupes. me he ido, aquí estoy. La pregunta me sorprendió. Sí, le repito la pregunta. ¿Un cristiano maduro en qué momento debería hacer apologética? Ya que en estos tiempos vemos que entre mismos cristianos estamos contendiendo, ¿no? Ah, Sí, 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 es muy buena pregunta. Creo que en primer lugar es importante hacer apologética. Decía Cornelius Van Til que después de la teología sistemática, la apologética debe ser una materia que se siga y que continúe con la teología sistemática, porque después de todo la apologética es saber defender, no solamente en un sentido general, sino nuestra fe. Pero ¿cómo vamos a defender nuestra fe que no conocemos? Por lo tanto, creo que antes de poder lanzarnos como apologistas, porque es muy atractivo, ¿está de acuerdo, hermano? El ministerio, o no sé si no llamarle ministerio, pero dedicarnos a la apologética creo que es muy atractivo, quizá porque creces más que en un canal de teología sistemática o bíblica, por ejemplo, ujú, pero y también porque probablemente o no probablemente es seguro que a la gente le gusta más el de la polémica, le gusta más en este caso pues ahí aventarse rounds con romanistas, con algunas sectas por ahí, entonces es algo muy atractivo porque también te permite la apologética, la verdad es que regodearte y enorgullecerte de tu conocimiento. Entonces es muy, muy interesante y muy necesaria la apologética, pero puede ser peligrosa cuando no hay en primer lugar, un sólido conocimiento de las escrituras. Sobre todo, ya sea que abreces una escuela evidencialista, clásica y aún más presuposicionalista, ujú. deberíamos tener un conocimiento sólido de las escrituras para saber qué defendemos, ¿no? En primer lugar, creo que un apologista debería conocer bien el texto bíblico. No me refiero a que sea un erudito en el texto bíblico, pero por lo menos tenga una base sólida y haya leído un par de veces toda la escritura y tenga un panorama, sobre todo de teología bíblica, ¿no? Que sepa hilar las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis en el plan de redención. Esto es bien importante. Número dos, tener una sólida formación teológica, ya sea de manera formal o informal. Es decir, ya sea que estudies en un seminario, Ujú. que atiendas a unas materias de teología bíblica, sistemática, histórica, también te ayudaría muchísimo. O ya sea que tú seas autodidacta y que puedas tomar libros, comprar libros, preguntarle, no sé, al hermano Dani, escribirle a un hermano que sepas que tiene ya una carrera teológica o que por lo menos veas que se prepara, que sabe, pídele recomendaciones, es decir, ten una sólida preparación teológica porque al final de cuentas lo que vas a defender es lo que crees, la teología que crees, pero ¿cómo vas a defenderla si no la conoces? Entonces, en este momento quiero recordar estas razones: conocer bien las escrituras; número dos, tener una preparación teológica formal o informal, pero sólida; y número tres, revisar tus motivaciones. ¿Por qué quiero ser apologético? ¿Cuál es mi motivación principal por la cual quiero hacer un canal de YouTube, Ujú. hacer debates en redes sociales? ¿Cuál es el propósito? Y bueno, también saber que nunca nuestras motivaciones van a estar exentas de pecado, de orgullo, pero sí tratar de revisar estas motivaciones que sean básicamente pues con el fin de edificar a otros, de también atraer a aquellos que no son cristianos, a los ateos, agnósticos, escépticos, y de algunas otras sectas y demás, ¿verdad? Pero que tengamos en mente ganarles, pero la mayoría de veces, y yo la verdad no soy dado a ver muchos debates, a excepción de algunos que preparo para las clases de apologética, pero la mayoría de debates, y algunos alumnos me envían extractos de debates ahí de algunos apologistas, youtubers, y son realmente peleas
de mercado. O sea, no son argumentos sólidos, son un intercambio de insultos, de interrupciones. No hay un moderador que pueda ser un moderador profesional, solamente es pelearse con otros y la verdad creo que eso hace más daño que edifica a la iglesia. Entonces hay que revisar las motivaciones. Ujú. Ahora sí quiero hacer una de las preguntas más importantes eh, de este live y es porque es lo que yo percibo, ¿no? Ahora en la actualidad. La pregunta es, ¿por qué cree que hay falta de discernimiento en los cristianos hoy en día? Pues creo que en cuanto a las redes sociales, como hemos hablado ya antes, el deseo también de ganar fama a toda costa, de, pues sí, de hacernos un nombre, ¿no? De buscar nuestra propia gloria, Ujú. eso nos oscurece, ¿no? Nos ciega ante nuestros propios errores, ante también los errores de los demás, no sé, el tratar de llevar cosas que son secundarias a la vida y ponerlas como prioritarias o como primarias, creo que eso nos puede cegar y nos puede hacer faltos de entendimiento. En segundo lugar, creo que es porque nos amamos demasiado naturalmente, buscamos nuestra propia gloria, buscamos nuestros propios intereses y cuando creemos eso, cuando abrazamos eso, cuando es lo que nos dirige, es entonces que nuestra falta de discernimiento viene, ¿no? Puede ser que tengamos buena preparación teológica, puede Ujú. ser que estemos en una buena iglesia local, nos hayamos expuesto a una predicación sana y Ujú. bíblica, pero si hemos llevado a nuestros deseos, nuestro egoísmo, a lo principal de nuestros corazones, eso probablemente nos esté haciendo ciegos frente a cosas en nuestras vidas que están mal, pero que no queremos reconocer y entonces seguimos en este camino obstinado, por ejemplo, de ganar solamente adeptos a mis filas, mi canal, pero sin realmente ver que lo que yo estoy comunicando probablemente no esté del todo bien o no esté con un buen corazón. Y creo que al poner esto como prioridad, puede ser que nos esté guiando a tener falta de discernimiento, hermano Dan. Ujú. Así es. Ah, ¿Qué le aconsejaría a los youtubers cristianos que contienden por posturas secundarias en las redes sociales? Bueno, creo que eso es inevitable en un sentido, porque los debates mayormente vienen Mm. por doctrinas secundarias y en un sentido doy gracias a Dios por Ujú. eso, porque si estuviéramos debatiendo por doctrinas primarias como la Trinidad, la cristología bíblica, la neumatología, otros temas, y aún viéramos que cristianos no están de acuerdo en eso, que en lo académico hay muchas diferencias, pero creo que si hay una confesión primaria, las doctrinas primarias, deberíamos fundamentarnos bien en ellas en primer lugar, ¿no? Entonces mi consejo es fundamentémonos bien en las doctrinas cristianas básicas que son la razón del ser del cristianismo, como la Trinidad, ¿no? El trinitarismo de Nicea, el trinitarismo de Constantinopla, creo que el de Calcedonia, la cristología de Calcedonia, temas de cristología, de Trinidad, son temas que hemos descuidado lamentablemente el día de hoy, ¿no? Es muy raro que haya una clase en un seminario de la Trinidad. Si está en teología sistemática es como un tema que se da en una clase, pero das el tema de la Trinidad en una clase, es algo asombroso, que no nos arraigamos básicamente en el centro de nuestra fe, que es el trino Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tres dioses, un solo Dios en tres personas, o que no puedo decir la palabra existir, porque la palabra existir, como bien dice Tozer, es una palabra para la criatura, pero Dios se ha revelado, es siempre un solo Dios en tres personas. Estas tres personas no son tres dioses, no son tres entidades separadas, es un solo Dios, pero que existe en tres personas. Y ese es mi lenguaje, el único que me alcanza para explicar justamente esta idea trinitaria, ¿no? Pero en lugar de estar nuevamente enfocándonos en doctrinas secundarias, tenemos que fundamentarnos bien en nuestras doctrinas primarias, ¿no? La cristología bíblica, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, la conjunción de estas dos naturalezas en una sola persona, la unión hipostática, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, sin mezclarse, sin confundirse,
Y nuevamente, al no conocerse estas doctrinas de manera, vamos a llamarle así, profunda, es que podemos desviarnos en otros temas. Por ejemplo, cuando hablamos de los sacramentos, ¿no? En la época de la Reforma vemos dos posturas principales, ¿no? La postura luterana y la postura zwingliana y reformada, ¿no? La postura básicamente del Lutero era la consubstanciación, ¿no? Que Cristo está físicamente en los sacramentos. Zwinglio decía que la Santa Cena era un memorial meramente, como muchos hermanos bautistas hoy sostienen, y la parte de los medios de gracia que sostenía la escuela, digamos, la escuela reformada, ¿no? De Juan Calvino, que realmente Cristo está por su Santo Espíritu comunicando gracia a nuestros corazones mientras participamos en los elementos de la Santa Cena. Pero estas tres visiones, que más tarde Zwinglio parece ya inclinarse a la reformada, estas visiones no son visiones sacramentales principalmente, son visiones cristológicas. Porque, bueno, Martín Lutero hablaba y la fe luterana habla de la comunicación de los dones o de los atributos, ¿no? Que en un sentido se comunica la naturaleza humana y divina, y es por eso que Cristo puede estar físicamente aquí, localmente, en un sentido, porque Él es omnipresente y también su humanidad. Y bueno, la fe reformada no creía eso exactamente. Así que la diferencia secundaria es por un asunto primario. Y lo que quiero demostrar es que necesitamos afianzarnos en nuestras doctrinas primarias en primer lugar. Presentar, en segundo lugar, mi consejo es presentar las otras posturas con honestidad intelectual. Cuando estés discutiendo de temas secundarios, procura conocer los temas contrarios a los que tú sostienes. Esto sucede mucho en la fe reformada cuando dicen, no, es que los dispensacionalistas creen esto. Pues sí, pero no todos los dispensacionalistas, porque por lo menos existen tres categorías, ¿no? Clásicos, revisados, progresivos, ¿no? Por ejemplo. Y a veces englobamos todos en un grupo, pero no, hay que ser honestos. Y decir, no, es que no conozco el dispensacionalismo, ¿no? En lugar de estar haciendo realmente un argumento de paja, un hombre de paja de algo que no conocemos. No hemos leído quizá ningún libro de los dispensacionalistas y ya estamos diciendo es que están mal en qué. Cita en qué están mal. Lee sus libros, si tienes tiempo para ello. O por lo menos trata de tener un panorama de su postura. Porque es tan fácil hablar de otras posturas, es tan fácil criticar a otros, es tan fácil condenar a otros, pero ¿nos hemos tomado el tiempo de escucharlos? ¿De hablar con ellos? Es tan fácil atacar, hermanos, en redes sociales. Otra cosa es realmente dialogar y decir, quiero escuchar tu punto, realmente. Esto creo que es una idea que podríamos echar a andar, que sería importante. ¿Y por qué podemos hacer esto? Fíjense. ¿Por qué podemos escuchar a otros que difieren de nosotros? Porque estamos en Cristo. Porque mi identidad no se halla en que yo siempre tenga la razón. Mi identidad se halla en Él. Y es por eso que puedo aprender de otros, aún de los que difieren de mí. Y escucharlos. ¿Por qué? Porque ellos son mis hermanos, si creen en el Evangelio. Aunque difieran de algunos puntos que si premilenaristas históricos, que si postmilenialistas, que sean milenialistas, ok, tenemos diferentes posturas, pero son mis hermanos, si no niegan a Cristo. Si creen en Cristo, son mis hermanos, yo puedo dialogar con ellos, puedo aprender con ellos, es más, puedo tener comunión con ellos. Pero esto solamente nos lo da Cristo, nos lo da en el Evangelio. Lo que nos separa, a ver, ¿por qué nos puede separar las doctrinas si lo que nos une es Cristo? ¿Acaso nuestras doctrinas son más grandes que Cristo? ¿Acaso nuestras doctrinas son mejores que Cristo? Que murió por personas tan diversas como nosotros. Y por eso es que podemos abrir nuestras vidas para escuchar a otros, leer a otros autores. Si es que queremos refutar ciertas enseñanzas, pues leamos entonces y procuremos dar un buen argumento con honestidad intelectual, hermano. Esos son mis consejos. Muy bien. ¿Cuál es su mejor experiencia que ha tenido viendo las redes sociales, hermano? Lo mejor de todo, hermano Dani, ha sido cuando hermanos, por ejemplo, en el seminario, que entraron al seminario por redes sociales y muchos vieron un TikTok, vieron ahí en Teología para la Vida una imagen, una frase. Y después pidieron informes, así tuvimos este proceso de aplicación al seminario, algunos de ellos quedaron en el seminario y la verdad es que ha sido lindo cuando hablo con ellos, tenemos algunas charlas de consejería, por ejemplo, y puedo ver, ¿no? Cómo están creciendo en Cristo, cuando dicen, Rafa, conozco más al Señor,
mi familia está creciendo, mi iglesia está creciendo, tengo algunos pastores que les doy consejería o les doy ciertas capacitaciones one to one y la verdad es que al escuchar cómo su iglesia está creciendo en el área, por ejemplo, de predicación, de consejería bíblica, como instituir sus iglesias en lugar de estar así solos, llaneros solitarios, buscar ayuda, buscar a otros, colaborar con otros pastores. Todo eso, hermano, es lo más grato que podamos ver a nuestros hermanos crecer en Cristo, madurar, como dijimos al inicio, ¿no? La estatura del varón perfecto. Eso es lo más grato que he visto, es por eso que no condeno las redes sociales, ni llamo a que nos vayamos a un monasterio, más bien que las usemos con sabiduría, porque he visto el poder del Evangelio también transmitido a través de las redes sociales, cuando podemos compartir buenos mensajes, buenos lives, buenos artículos, cuando Ujú. hacemos materiales realmente que sean de calidad teológica, porque digo, es fácil abrir un canal de YouTube, ¿verdad? O un canal de Instagram, pero otra cosa es realmente que lo que digas aporte mucho valor a los hermanos, a la iglesia, y después de todo por eso existimos, para eso se supone que creamos canales para edificar a la iglesia, no para hacernos de un nombre o no para brillar, sino para que Cristo brille en su iglesia. Así que lo más grato que he visto ha sido esto. Y en segundo lugar, creo que muchos en el seminario llegaron como somos los únicos reformados de Panamá, somos los únicos reformados de Chile y el día de hoy muchos de esos hermanos son menos sectarios, menos violentos y ahora están trabajando con otras iglesias, no necesariamente que creen lo mismo que ellos, pero están trabajando juntos para el extendimiento de su reino porque se dan cuenta que ellos no pueden alcanzar a la ciudad, se dan cuenta que ellos no son la única iglesia en su ciudad y que pueden colaborar con otros. Así que, en segundo lugar, ver menos sectarismo es una de las cosas más, realmente más deleitosas, más agradables que he podido ver en mi propio corazón en primer lugar, pero también en el otros hermanos que tienen la oportunidad de convivir, enseñar o colaborar juntos, hermano. Ujú. Muy bien. Bien, la última pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo podemos aplicar la madurez en las redes sociales siendo cristianos? Bueno, para terminar, creo que podemos madurar en las redes sociales. Ajá, Recordar el Evangelio en las siguientes áreas. En primer lugar, al recordar el Evangelio al publicar. ¿Qué publicamos? ujú, Esto que voy a publicar glorifica al Señor. Esto que voy a publicar realmente ayuda al extendimiento del reino. Realmente esto va a bendecir a mis hermanos o va a agredirlos o va a avergonzarlos o va a exponerlos de una manera inadecuada. La primera pregunta que debemos hacernos es cómo el Evangelio me está transformando, incluso por qué escribo o publico lo que escribo. Entonces, recordar el Evangelio ujú, al, al, antes de publicar. En segundo lugar, al responder mensajes, comentarios. No falta por ahí en redes sociales que alguien te ponga, no, es que tú no sabes nada, eres un indocto. Y ahí te peleas, no, es que tú eres el indocto, yo estudié 3 años, 5 años, una maestría, tú no sabes nada. Y entonces empieza una pelea de egos para ver quién gana el trofeo al ego más grande. Entonces recordemos el Evangelio aún al responder con amor y nuevamente hablando la verdad en amor, no tenemos por qué ser ofensivos o por qué ser groseros. Recuerda que eres cristiano. Al responder, al tomar también los comentarios con madurez, ¿no? Si ves ahí un comentario de una persona que tiene una imagen de una caricatura y te pone ciertas cosas, bueno, no lo conoces, ni siquiera tiene su nombre real, así que toma las cosas también de quien vienen. Recuerda que tu identidad no está en el hate, en los haters, no está en los malos comentarios que te puedan hacer. Incluso, también recuerda esto, cuando veas un comentario que te está incomodando, pero porque probablemente te estén diciendo una verdad, una falta de tu argumento o de tu carácter al exponerlo, entonces también tengamos, nuevamente, recordemos el Evangelio, en que podemos escuchar las críticas de otros sin ser destruidos. Y también podemos escuchar la crítica y los halagos incluso sin ser, vamos a llamarlo así, sin tomar la gloria para nosotros. ¿Por qué? Porque recordamos que todo lo que tenemos y decimos bueno es por Cristo, porque todo don perfecto proviene de lo alto. Entonces no tengo por qué enorgullecerme realmente de lo que digo o hago, porque esto es por gracia. Pero tampoco puedo perder los estribos cuando alguien me critica. ¿Por qué?
porque mi identidad no está en lo que otros dicen de mí, sino en lo que soy delante de Dios en Cristo Jesús. Entonces, recordar el Evangelio al publicar. Número 2, al responder. Número 3, al leer. También hay que leer, siendo honestos. A veces leemos cosas que no están ahí, pero solamente queremos pelear. En cuarto lugar, recordemos al Evangelio al diferir de otros. ¿Puedo diferir de otros? Sí, y pueden seguir siendo mis hermanos. Puedo tomarme un café con ellos, discutir, por ejemplo, sobre, no sé, sobre el orden, por ejemplo, los decretos de Dios, que si la elección fue antes o después de la caída. ¿Puedo diferir de alguien? Sí, sin problema. Y además estamos hablando de temas que ni siquiera solamente podemos especular porque no tenemos una certeza en algunas cosas, ¿no? Entonces, recordar el Evangelio al diferir. Si yo difiero de otros hermanos, nuevamente siguen siendo mis hermanos, no porque no piensen como yo, dejan de ser cristianos, ¿no? Muchos dicen, no, es que él no es cristiano porque no cree en todo lo que yo creo. Bueno, imagínate que fuéramos cristianos por nuestra pureza doctrinal, ¿cuántos estarían fuera del reino de Dios? Y por último, recordemos el Evangelio al corregir a otros y nuevamente corregirlos en el amor de Cristo porque queremos verlos crecer, porque queremos verlos llegar a la estatura del varón perfecto y esa es nuestra principal motivación. Que el Evangelio nos siga transformando en la manera en que nos acercamos a las redes sociales, a las personas que seguimos, lo que escuchamos, a lo que nos exponemos y de quién estamos aprendiendo. Eso forma nuestro carácter también porque tengo la convicción de que un maestro, incluso en redes sociales, no solamente transmite lo que dice, transmite lo que es en parte. Si constantemente pones a un maestro polémico, amante de la adulación, probablemente en un futuro tú seas algo muy similar a él. Así que en la prudencia del Evangelio, motivados por el Evangelio, tengamos sabiduría al usar nuestras redes sociales. Así es. Y hermano, ¿cómo se le puede encontrar en las redes sociales para poder seguirlo? Claro, hermano. Mire, la verdad es que personalmente, en redes sociales, digamos, personales, Ajá. solamente subo fotos de donde fui a predicar o de lo que estamos haciendo en el seminario o en la iglesia, pero donde sí pueden buscar más materiales, enseñanzas, frases, es en Twitter o en X, en Instagram, en Facebook, en YouTube como Teología para la Vida o Instituto Bíblico Teología para la Vida. En YouTube pueden buscar clases libres, por ejemplo, que no son parte del currículum o del pensum del seminario, pero pueden escuchar también predicaciones que he tenido la oportunidad de impartir, clases o conferencias, y en redes sociales frases, todo esto, ¿no? En mi Twitter sí escribo mucho, en Rafa Riveros, sí escribo muchas ideas, hay libros que estoy leyendo, también en Facebook, Rafael Riveros, aparezco ahí con mi esposa, Ajá. de lado de ella, y ahí subo también libros que estoy leyendo, de algunas reseñas o algunas opiniones de estos libros, y bueno, ahí me pueden encontrar y en lo que pueda servirles, hermano. Muchísimas gracias, hermano Rafa, por haber aceptado la invitación y por que pues hoy ha sido de mucha edificación todo lo que usted nos ha comentado, ¿no? De verdad, le agradezco y más adelante, Dios mediante, tengamos otro en vivo con usted también. Si el Señor lo permite, hermano Dani, para mí ha sido un placer. Muchas gracias por la oportunidad y ojalá pueda ayudar un poco esto a nuestros hermanos. Y bueno, estamos para servir, hermano Dani, cuando usted guste. Ujú. Aquí estaremos. ¿Vale? Ok, muchísimas gracias, Un hermano. placer, hermano Dani. Muchas gracias y bueno, bendiciones a todos los hermanos que se Ah, conectan. Hasta luego. gracias, bendiciones a todos. Bueno, Dani, hermano Dani, no Sí, sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si por ahí dejaron alguna pregunta. Quizá no dejarlo en visto. ah, Antes de despedirnos, Ana, quizá no quiero. ¿qué pregunta? No sé si no lo puedo ver, hermano, si lo puede leer. A ver, déjenme checar. Ajá. No, creo que no hay preguntas por el momento. Sí, creo que no hay preguntas, pero me quería cerciorar por si el Sí, hermano haya hecho una pregunta. ujú. Pero bueno, si no, muchas gracias, hermano Dani. Ok, muchísimas gracias, hermano Rafa. Hasta luego.